La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de turismo y vamos a hablar de asesoría. Nos acompaña la licenciada Jacqueline Mora, ella es una economista de mucho prestigio, fue muchos años, pienso, mantiene su empresa analítica y es secretaria, viceministra técnica del Ministerio de Turismo. Un placer, Jacqueline, hacía un buen tiempo que no te teníamos por acá porque... No, ella estuvo conmigo una vez, pero lo que pasa es que tú estabas de viaje. Sí. Jackie, buenos días. Aquí en casa, en casa, la verdad que sí. Comentaba fuera del programa que a este programa hay que darle una estatuilla. ¿Sabes por qué? Porque no solamente el tiempo que tiene. 19 años, Jacqueline. 19 años y ustedes dos. Ya. Como le digo yo a la gente, uno se quiere, se aguanta y se complementa, me dice la muchacha que me maquillaba. Y ellos dos, digo yo, sí, se encontraron el hambre con la gana de comer. Está bueno, está bueno. Gracias, Jacqueline, buenos días. Jacqueline, como viceministra técnica, tú manejas mucho más cifras del turismo que nosotros. Pero sí hay algo claro, es decir, ha aumentado el número de cruceristas, pero en el primer semestre disminuyó los turistas norteamericanos, europeos, canadienses, compensó un tanto con los sudamericanos y también muy especialmente con los argentinos y claro, los dominicanos turistas aumentaron. ¿Eso es un problema de temporalidad? ¿Usted está en una vía de tratar de conquistar nuevos mercados por si esto de los Estados Unidos y Canadá es permanente? Mira, en primer lugar, gracias por la invitación. A ver, gestionar el turismo es como cualquier empresa, ¿verdad? Tú tienes que siempre estar buscando nuevos mercados o no solamente nuevos mercados, sino mercado existente, cuándo apostarle a uno, cuándo hay otro que está complicado, entonces es una gestión del día a día. Nuevos clientes. Sí, ahí. y como cuando tú tienes un producto, tú dices, este producto se me está vendiendo menos, tengo que entrarle marketing a este producto. Entonces, en primer lugar, yo creo que este tema de que algunas regiones suben, otras bajan temporalmente es lo normal. A veces por estacionalidad. Por ejemplo, el sur tiene el invierno ahora en lo que nosotros verano, mientras que el norte tiene el invierno junto con nosotros en invierno. Entonces tú vas a ver que hay una estacionalidad. Pero lo que hemos visto en el primer semestre. En el primer semestre, como tú bien dices, hay una crisis internacional. Hay tres elementos y lo voy a poner muy claro. Uno, hay uno que claro, que cuando tú eres víctima de tu propio éxito, y eso lo voy a explicar de manera detallada. Víctima de tu propio éxito. Claro, hay un segundo que es lo que está pasando internacionalmente, sobre todo en Estados Unidos. Nosotros de Estados Unidos no solamente recibimos norteamericanos, una gran cantidad, casi un 30 y pico % son extranjeros que viven en Estados Unidos, colombianos, salvadoreños, puertorriqueños, ecuatorianos, que viven en Estados Unidos y que hoy, bueno, es el grupo que está cayendo más ahora mismo desde el punto de vista de Estados Unidos. En el caso de Europa, evidentemente ya tenemos un tiempo, la salida de Air France que vuelve ahora en enero del año 2026, luego de haberse ido. Air France era un hub, ahí los belgas, los suizos, todo el mundo iba a Francia y venía para acá. Okay. La salida de Air France nos dio bastante fuerte, y otra cosa que posiblemente en el corto mediano plazo volvamos a ver son los rusos, ¿verdad? O sea, ya el tema de los conflictos, Rusia, el mismo Estados Unidos, ya se están llegando a acuerdos ucranianos muchísimo, y entonces eso ya vamos a ver que también va a comenzar a venir, pero el impacto que hoy tenemos, y te lo voy a explicar, el primero que te dije, el segundo es la crisis internacional que tenemos, y lo segundo es la necesidad de más líneas low cost o los precios de los pasajes vis a vis. Estamos en una época que se le ha llamado la época de la gran inflación, ¿verdad? Donde los consumidores tienen que decidir o consumo en casa o consumo fuera de casa. Y eso nos está dando a todos. México, nosotros ahora mismo en el primer semestre tenemos un crecimiento de un 1%, 0.9%. México tiene un menos 4% en crecimiento, porque le está dando a toda la región. Ahora, ¿cuál es el primero? Y el primero es interesante. ¿Qué es un turista? Un turista, sabemos la definición normal, pero son asientos y habitaciones hoteleras. Sin asientos de aviones, tú no tienes turista. No tienes cómo traerlo. Sin habitación hotelera, tú no tienes dónde duermas. Hay habitaciones hoteleras y no hoteleras, pero sabemos que el monstruo que mueve el turismo en la República Dominicana son los hoteles, porque a medida que yo hago marketing, a medida que yo gestiono el destino, ellos por su lado también tienen una maquinaria de venta que traen a República Dominicana. En los últimos años,
toda la estrategia hizo que el turismo creciera mucho más rápido que la infraestructura. ¿Qué quiere decir la infraestructura? Que las habitaciones hoteleras que tenemos y evidentemente que los asientos de avión también. Entonces, esa coyuntura, y tú lo ves, hoy hemos sido el destino que en los últimos 8 años ha aumentado más la tarifa hotelera. Porque ¿qué hace el hotel naturalmente? Bueno, casi yo tengo una ocupación hotelera de un 82% y tengo una fuerte demanda, ¿qué yo hago? Aumento el precio. Ahora, ¿en contra de quién va el aumento del precio? Si tú aumentas tu tarifa en un 15 y tu demanda te cae un 10, tú estás mucho mejor. Tu ingreso aumenta en un 5, pero tu cantidad de esfuerzo, ¿verdad? La cantidad de gente que tú tienes en el hotel, tú la tienes más bajita, inclusive mejor el servicio. Entonces, cuando tú nos comparas con Cancún, con Jamaica, con Bahamas, el precio promedio, somos el destino más barato, ¿verdad? Pero por ende atraemos un segmento que es un poquito diferente al que atraen esos países. Pero el precio promedio de la habitación, del 17 para acá, yo lo he aumentado en un 70%. Ay, papá. ¿Verdad? Y ellos lo han aumentado en un 40 y pico, en un 50, el mismo México. Entonces, evidentemente, ese incremento en el precio hace que la demanda que tú tienes potencial te caiga un poquito, además de que tú tienes ocupaciones muy fuertes. Entonces tú dices, bueno, Jacqueline, pero un 80% de ocupación en el año entero Es bueno. es bueno. Bastante. Ahora, imagínate cuánto en temporada alta. Eso es el año completo. ¿Cuánto es la ocupación en temporada alta? ¿Cuánto es? Un 90 y pico por ciento, porque en la baja tú tienes un 60 y pico, un 70, el back to Exacto, school, y tú todo promedio eso. un 80, pero Entonces, se supone un que 80 hay anual. momentos en que sube casi a 100. No, es increíble. Ahora, ¿qué está pasando? Como tú dices, eso nosotros lo vamos a ver este año y un poquito el año que viene. ¿Por qué? ¿Cuántas habitaciones están entrando? Entonces, esas son las dos cosas. Uno, un Arayet que te recibe, que es evidentemente una apuesta interesante, porque quizás hay que ver el mapa. Ahora ya ha impactado el turismo dominicano. Sí, sobre todo el de Sudamérica, porque acuérdate que en principio no podía volar a Estados Unidos. Ya está abriendo Los Ángeles, es la primera vez que vamos a tener un vuelo directo. Los Ángeles Punta Cana y luego Los Ángeles Santo Domingo. Es un trayecto largo, tú necesitas aviones grandes. Las otras dominicanas que tenemos también vuelan a Puerto Rico, vuelan a Miami, vuelan a Boston, vuelan a Nueva York, las dominicanas. Sin embargo, hay que tener un tipo de avión, que ese tipo de avión, evidentemente, esta inversión con este monstruo internacional que es Ben Capital, que es el principal accionista. ¿Y cuál es la apuesta? Porque, claro, de Sudamérica, para que tú sepas, hoy en día, en Argentina, en Colombia y en Brasil, hoy Arayet está en primer, segundo y tercer lugar como línea aérea que trae. ¿Cuál es el gran tema interesante? Son los vuelos directos. Porque, ¿qué pasa? Casi todos ellos venían, una parte con vuelo directo, con Wingo de Colombia, ¿verdad? Con Líneas Aéreas Argentina, pero la mayor parte pasaba por Panamá y conectaba por Panamá. Cuando tú pones vuelo directo, es un cambio. Tú, si yo te digo, prefieres irte directo a Orlando o irte por Miami, tú me vas a decir, bueno, Por directo. Claro. Entonces, lo que se está creando, o cuál es el modelo que tiene Arayet, es convertirse en un pequeño Panamá. Hoy en día ya tiene 17 destinos diferentes y 28 ciudades, o sea, 28 rutas diferentes. El plan de esta línea aérea es convertirse en un hub que sea tanto para turismo dominicano, pero también para unir sur con norte y norte-sur. Imagínate tú entonces tener ese pequeño Panamá en República Dominicana. Ahora, como turismo, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando en el próximo año y medio? O sea, solamente a final de año hay un hotel que abre 1.000 habitaciones, de las 2.200 habitaciones que va a tener, que es un Moon Palace inmenso que viene para acá. Pero este año está saliendo Semi en Miche. Miche este año está sacando más de 1.000 habitaciones. Este otro que está en Punta Cana va a sacar 1.000 habitaciones. Y entre este año y el año que viene estamos esperando alrededor de 4.000 habitaciones. O sea, ¿cuántos son 4.000 necesitamos más habitaciones? habitaciones, Jacqueline. Hotelera seguro, cuando tú tienes un 82%, oye, esas son las habitaciones. ¿Qué porcentaje de las habitaciones tú tienes en mejora constantemente? O sea, regularmente Sí, tú que están tienes fuera 6. de servicio. Exactamente. O sea, el óptimo para un hotel es que no te pase de un 80 antes de tú invertir en nuevas habitaciones. Entonces, Pero aún teniendo ahí Airbnb es necesario más habitaciones. Eso es interesante. Airbnb, que antes, y vamos a ponerle no solamente como Airbnb, sino corto plazo, porque tiene Booking, Airbnb, VRBO, o sea, hay un grupo de plataformas donde Airbnb puede ser la más fuerte. Hace 15 años, 10 años, el turista que venía un 90, quitando el dominicano, que se queda en casa. Que te venía un 95% habitación hotelera, un 5% habitación hotelera. Hoy en día las habitaciones no hoteleras están creciendo, ¿verdad? Y hoy en día tú tienes casi un 20-80.
y a veces en temporada tú tienes un 25-75. ¿Cuál es el tema del Airbnb? El que principalmente lo usa es el dominicano ausente. Y por eso ustedes también, claro. ¿Por qué? Porque ya el dominicano ausente no quiere venir, ya es una segunda generación. Yo no quiero venir a casa de mi abuela y de mi tía. Y hay un uso del dominicano ausente que es intenso, porque se queda más tiempo. Quedarte 15, 18, 20 días en un hotel es costoso, entonces tú te vas a casa de la tía. Pero quedarte en un Airbnb es bueno. Pero además de todo, se quedan en Airbnb que tienen mejor ubicación que donde viven los familiares y te llevan el familiar al Airbnb. Y por eso tú ves que el dominicano ausente está creciendo en turismo porque él tiene menos restricciones. Ahora, el típico canadiense compra un paquete, el típico europeo te compra un paquete. Son gente que no se conoce la dinámica, que a veces dice, bueno, me voy para el Caribe, me voy para República Dominicana. Me voy a lo seguro. Me voy a lo seguro. El hotel además tiene una maquinaria de atracción que es importante. Entonces, para el core del turismo, Sudamérica es más Airbnb. También por eso tú ves ese crecimiento. Es un latino que dice, yo voy a otro país latino. Ahora, un americano, un europeo. Yo no voy a hotel, yo voy a Airbnb donde uno quiera que voy. Claro, pero inclusive tú estás saliendo de República Dominicana a países donde, o sea, imagínate, ¿para qué tú te vas a meter en un hotel de que en Europa? Cuando tú lo que sales es andar y a caminar, tú sabes. Entonces, eso, por ejemplo, tú dices, yo no voy a Airbnb. Ah, pero Jacqueline, que tiene un niño de 8 años, voy a un todo incluido. Yo no quiero que a mí me hablen de estarle recogiendo cosas, de estarle cocinando al muchacho. No. Exactamente. Entonces, el segmento, quería el desayuno. El segmento familia está haciendo eso. Pero los hoteles se están poniendo la pila. Cada hotel que se hace hoy tiene habitaciones inmobiliarias, tiene parques acuáticos, ha comenzado a desarrollar y hay un nuevo segmento que viene que es el hotel de lujo. Vino St. Regis al ponerse aquí trajo Ritz-Carlton, que vienen 3. Four Seasons, el Hotel W. Eran marcas impensables. Impensables. Entonces, también tenemos que acostumbrarnos que va a venir otro perfil de turista que te gasta más, que posiblemente no va a crecer más como el anterior, pero también te exige más. Entonces, es lo que te digo, es una combinación de ese víctima de nuestro propio éxito, la demanda me creció. Así que podemos estar tranquilos de que el turismo va a seguir. Yo te diría que 2026 y sobre todo 2027 van a ser unos muy buenos años para el turismo. Vamos a tener, de aquí a 2027, casi 7,000 habitaciones. 2,000 habitaciones, para que tú sepas, son 150,000 turistas. Cada 2,000 habitaciones yo tengo 150,000 turistas extras que puedo aprovechar con una ocupación de un 80%, con una estadía promedio de 8 días. Estamos hablando de 150,000 personas que vienen por cada 2,000 habitaciones. Vamos a una breve pausa, porque aquí hay muchísimas noticias e informaciones, pero nos quedan muchísimos temas que vamos a ver. ¿Cómo le sacamos el jugo a Jacqueline Mora en la segunda parte? Continuamos esta mañana en Telematutino. Nos sentimos muy complacidos de recibir a la licenciada Jacqueline Mora, una gran economista dominicana y actual viceministra técnica del Ministerio de Turismo y presidenta de Analítica. Jacqueline, hace unos días, un par de semanas, el ministro David Collado hizo una presentación donde hablaba del crecimiento del turismo y de que se proyecta en este 2025 que tengamos casi 12 millones, 11, 12 millones de turistas. De visitantes. Y el presidente estuvo ahí, pero muchos le han querido regatear a David los números que él exhibió y haciendo la distinción de que una cosa es crucerista, otra cosa es turista y que el crecimiento y el éxito no es tal porque han disminuido tales o cuales países que ya no son, que no los recibimos aquí y que esa compensación que ha habido con otros destinos quizá no se mantenga en el tiempo. Quienes se regatean el crecimiento del turismo y la gestión de David Collado, ¿qué tú puedes decirnos al respecto? Mira, vamos por partes. Primero, el crecimiento del turismo en República Dominicana para mí es innegable, ¿verdad? Porque primero, cuando a nivel internacional te reconocen la información, eso es importante y eso es lo que ha pasado. Segundo, la cantidad de inversión que está llegando a República Dominicana, nadie la apuesta a un país perdedor, ¿verdad? Nadie va a traer Ritz-Carlton, nadie va a traer nuevas habitaciones hoteleras como están llegando aquí. Sí, se está haciendo más. Miche antes y después, Antes de la pandemia, ¿cuánto había en Miche? Un hotel, que era el Club Med. ¿Cuántos hoteles hay ahora en Miche? Hyatt, Ritz-Carlton, el Semi que acaba de salir, Wyndham. O sea, cuando tú ves, hay ya un proyecto hotelero que viene para Montecristi, hay uno que viene. Entonces, la verdad es que la cantidad de vuelos que hay, tú cruzas la cifra, el número está, ¿verdad?
Y evidentemente, si es crucerita, si tú vas a Puerto Plata y te cruzas con un americano que vino en un barco, tú le preguntas, ¿tú eres turista? ¿Qué te va a responder? Que sí. No, él te va a decir, no, en realidad no, yo soy visitante, porque mira, hay un... Claro que sí, ¿verdad? ¿Qué es esa concepción? Ahora, hay un mix y es importante. O sea, ¿qué es lo que ha pasado luego de la pandemia? Hay cambios innegables en el mundo entero. Nosotros como país posiblemente nos enfocábamos, nuestro mercado natural es América, es nuestro mercado natural, es el que queda cerca, es el que te sirve Ahora Europa es un mercado lindísimo. Luego de la pandemia, ¿qué ha pasado con Asia? Asia, que estuvo cerrado mucho tiempo, abrió sobre todo países como Arabia Saudita, y han estado muy competitivos en Europa. Pero mira, ya vuelven para República Dominicana y vuelven para acá. Entonces, el turismo es un negocio como cualquier otro, en el cual a veces tú vas a tener un producto que se te cae, otro que sube. Hay épocas donde va a subir Europa, creo que viene una época donde Rusia vuelve, donde viene Europa de nuevo, donde vamos a ver entonces un cambio en la composición, y más adelante tú vas a tener otro cambio en la composición. Tú vas a la banca, a veces crece mucho tarjeta de crédito, pero hipotecario no, pero crece el sector comercio. A ver, el mix, realmente lo que tú tienes que lograr es tener estrategias que te permitan cambiar el mix cuando sea necesario. Ya. Y eso es simplemente lo que ha pasado. Pero la verdad que el crecimiento está ahí, es innegable. Los cruceros son importantes. La gente dice, no, pero es que el crucerista dura un día y gasta poco. Pero el crucero cuando está ahí te consume combustible. Le compra bienes y servicios a suplidores locales que le venden desde agua hasta todo para llenar el crucero, y así lo hacen en cada destino que van. No es solamente el gasto del crucerista. Pero no, que ya sale. antes decíamos que ojalá fuéramos cruceristas, entonces ahora tenemos y entonces decimos que no son importantes. Entonces es un No, pero no tema se de dice que no son estrategia. importantes. Lo que no son turistas. No se puede sumar peras con manzanas. Y yo no soy de la teoría. Los expertos como un yador te dicen, mire, las tasas de crecimiento que tuvimos post pandemia de 2 dígitos no se van a repetir. Es decir, el turismo va a seguir creciendo, el histórico, 5 o 6% anual, y eso es muchísimo. Sí, así Ahora, es. ese crecimiento que se dio de 14%, de 43%, eso fue por motivo de la pandemia. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú lo comparas, porque lo interesante es tú comparar con 19, tú quitas la pandemia del medio, ¿verdad? O sea, si compararte con pandemia no tiene sentido. Ahora, tú tienes que quitar la pandemia 20 y 21 y tú te vas al año 2022. Solo los que llegan aéreos, ¿verdad? Para que Sí. seamos así. Evidentemente, tú tuviste crecimiento de 2 dígitos. ¿Habrá años con 2 dígitos? Claro que habrá años con 2 dígitos. ¿En promedio cuánto crecerá? Bueno, en los próximos 5 o 6 años, yo te diría, mira, podemos entrar en crecimiento de 8 o 9. A largo plazo, tú vas a tener el crecimiento poblacional, el crecimiento del ingreso. Como tú dices, es un 5 o 6% a largo plazo. ¿Qué es lo importante aquí, como tú bien dices? En la Organización Mundial del Turismo, que te cambia la definición, te dicen, no, mira, que un turista es el que pernocta y el visitante el que no pernocta, ¿verdad? Ahora la pregunta, tú te puedes hacer preguntas como, ¿y el que viene a hacer negocio ilícito, es turista o no es turista? ¿Verdad? Bajo una definición de turismo no debería hacerlo, ¿ok? No, el que logra una remuneración, teóricamente no es turista. ¿Entiendes? Entonces, pero tú no lo puedes medir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el crucerista? Contra el crucerista viene, ve el destino. ¿Qué porcentaje de los cruceristas vuelven? Bueno, hay países donde hay hasta un 18%, 20% que los cruceristas van con el crucero y luego vuelven por avión. Entonces, la verdad es que como visitantes, claro que tú lo puedes sumar. En cantidad de cabecitas lo puedes sumar. Ahora, ¿cuándo tú ves el impacto? En cantidad de plata. Y por eso es interesante ver los ingresos de turismo. Eso ahí entonces te dice también cuánto va. ¿Y cuánto va el ingreso de turismo este año? Va a sobrepasar los 11 mil millones de dólares también. Entonces, es un juego, pero todo esto, de hecho, el turismo saliente es turismo. El turismo local es turismo, ¿verdad? O sea, porque la gran definición te dice cuando tú te vas de tu lugar de residencia a un lugar de no residencia. Cuando tú te mueres 5 días a Puerto Plata, eso es lo que se llama un turismo interno. Entonces ahí tú comienzas a decir, ¿cómo es que lo quiero medir? ¿Con el que me genera divisa o el que no me genera divisa? Entonces, hay tantas cosas. La realidad es que la actividad como actividad, cuando tú la ponderas en términos no de la demanda, porque el turismo es demanda, el turismo no es un sector, ¿eh? El sector es inmobiliario con habitaciones, hospedaje con habitaciones, gift shop, que es comercio, que es lo que te vende, excursiones, que es un sector de servicio, transporte, porque ¿quién gana del turista? Tú dices, entraron 10 Y la millones. agropecuaria que se beneficia. Comida. también. Bueno, entonces esos son evidentemente suplidores que le venden a un sector, que le llamamos hospedaje,
pero que no es hospedaje nada más, también es bar y restaurante, porque da comida, da bebida, ¿verdad? Y entonces está el de suplidor de bebida. Pero la realidad es que sí, o sea, las cifras están ahí, son cifras muy duras, mejores que antes. Antes se estimaba una gran parte de los turistas que llegaban, ya no, ya es, usted pasó por migración, pasó su pasaporte, y ese pasaporte se ve si el pasaporte dominicano no es dominicano, cuándo entró, cuándo salió. Antes no se tenía ese acceso, un acceso que se ha ganado a partir del año 2021 en República Dominicana, porque ya hay una mayor integración de las agencias que tienen que ver con turismo. Pero antes el Banco Central tenía que agarrar papelito por papelito y leer la caligrafía de cada uno de los que estaban en esos Era papelitos. tremendo trabajo. Jacqueline, yo quisiera hablar con la asesora empresarial. Claro. ¿Cuánto ha variado la demanda por inteligencia económica? Y si tú crees que en República Dominicana tenemos la disponibilidad y la calidad de la estadística como para poder ofertar esos servicios. Contale, mira, una pregunta que nunca me habían hecho y que yo tengo analizando varios años. La realidad es que es interesante porque antes era una demanda muy de los sectores financieros, que demandaba mucha inteligencia económica porque es un negocio muy mixto económico, tesorería por un lado, ¿verdad? Por otro lado, los negocios bancarios. Es increíble cómo ha incrementado eso en los últimos 10 años y sobre todo post-pandemia. Yo recuerdo, y tú vas a una anécdota, en medio de la pandemia, la gente estaba feliz porque iba para su casa. Yo me estaba volviendo loca. Yo tuve que poner un área, solo porque yo decía, en menos de 3 semanas, yo tengo que tener una perspectiva económica de qué es lo que va a pasar en medio de la pandemia. Nunca en mi vida tanta gente me había llamado. Y entonces, Jacqueline, ¿qué podemos esperar? Yo recuerdo montar todo eso y hacer un primer seminario web para los clientes de mi oficina en ese momento. Eso se llenó, que yo no te podía explicar lo que pasó. A raíz de ahí viene un gran boom de eso. De hecho, tú te das cuenta que están entrando empresas externas al negocio del tema de inteligencia que antes tú no lo veías, ¿verdad? De manera muy fuerte, de Venezuela, de Colombia, de otros países. Lo segundo es que yo creo que la gente... por las redes ni se diga. Cuando hace 15 años, Analítica tiene 15 años ya, yo recuerdo haber sacado un producto que la gente no lo entendía y se llamaba a sí mismo inteligencia económica, que era un tema donde tú entrabas y virtualmente tú puedes ver absolutamente toda una economía, los diferentes sectores. Sector eléctrico, tú entras, ves toda la estadística, la información, las proyecciones. Y era menos entendido. Hoy en día eso ha cambiado el mindset alrededor de la data, ¿verdad? Y alrededor de qué tan importante ahora no es yo decir creció, sino decir creció 2.5. ¿Y qué implica el 2.5 versus un 2.8? Porque la gente dice lo mismo, 2.5, 2.8, esa diferencia hace rico a cualquiera, millonario, esa pequeña diferencia. Entonces, la respuesta a ti es, ¿ha incrementado la demanda? Lo mejor de incrementar la demanda es que ha incrementado el conocimiento y la apertura a entender la información, ¿verdad? Entonces ya la gente hoy te está demandando servicios más sofisticados y para mí es una belleza porque yo tenía esa visión hace 12 años y yo me sentía incomprendida. Sin embargo, como tú bien dices, ha aumentado y hay un espacio para que siga aumentando. A pesar de que las empresas ya lo están desarrollando internamente, también se han dado cuenta que no es su expertise. Exacto. Entonces lo han querido desarrollar internamente, dicen, wow, pero que este no es mi negocio. Una asesoría. Y entonces yo tengo que mirar hacia afuera. Yo creo que eso es algo muy bueno, muy bueno. Yo creo que el gran reto de las empresas que dan estos servicios es ser, y algo que yo me enfoqué mucho en su momento, es ser mitad educador y mitad asesor. Cuando tú solo eres asesor, cuando tú sales, se siente un vacío. Exacto. Cuando tú haces las dos cosas, tú sabes, tú dejas una marca y eso evidentemente Exacto, la capacitación, lo que se llama Nos in-house. queda tiempo, Jacqueline, te doy para una sola pregunta. Una pregunta, Jacqueline. Y con la economista, Jacqueline, Claro. hoy anuncia la prensa que pareciera que próximamente será una realidad la fusión de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y Hacienda. ¿Qué te parece eso en términos de lo que hacía uno y lo que hace otro y si pueden convivir en un solo ecosistema? Por la cara que pusiste, me da la impresión que tú tienes tu duda razonable. Déjame contarte. Yo la tengo las mías también. O sea, con mi sesgo, ¿verdad? Que lo tengo. En muchos países me ha tocado por el tema de turismo viajar mucho. Y lo natural es que yo nada más no vea turismo. Lo natural es que yo me meta en las universidades. Claro, yo busco. El tamaño de país que nosotros tenemos muchos ministerios, esa es la realidad. Demasiado. En Argentina, turismo es parte de comercio.
de industria y comercio y turismo. Y eso Ya. es así en la mayor parte de los países de la región. Argentina es mucho más grande que nosotros. Entonces, la verdad es que así como tenemos alcaldías, yo creo que... No es como Santo Domingo está dividido en 4. Exacto. Ahora, eran otro ministerio, entonces ahí es que viene la gran pregunta. Tú, te voy a decir un criterio muy económico, como yo lo veo. Por ejemplo, tú tenías ministerios como Ministerio de Ayuda, de temas sociales, mujer, juventud, tema de ayudas sociales, que eran naturalmente tú lo podías poner en uno solo. En uno solo. ¿Verdad que sí? Ya. Ahora el de economía, ¿qué es lo que pasaba con el de economía? Yo no era partidaria, vamos a ponerlo así, te lo digo y se lo he dicho hasta el presidente. ¿Pero por qué? Porque el Ministerio de Economía tiene un rol muy particular, que es un rol de ser mediador, ¿verdad? Y se supone que es el planificador. En todas las empresas del mundo tú tienes un planificador. Entonces, ese era economía, era el que te decía, Hacienda, sí, dame tu número, pero esta es mi proyección que yo tengo de qué es lo que va a pasar con la finanza pública. Esta es mi proyección de lo que yo tengo. Históricamente tenemos temas como tener las estadísticas económicas en Banco Central, que a veces tenía la deuda. Bueno, con el tiempo hemos ido mejorando. Recuerdo cuando toda la deuda estaba en Banco Central, que hoy en día ya Hacienda maneja su gestión de deuda. Y en el tiempo hemos mejorado. El Ministerio de Economía es muy difícil que tú lo tengas con otros ministerios hoy en día, pero entonces sucede otra cosa, ya casi nos vamos, lo sé. Sucede otra cosa, que en la presidencia entonces conviven, ¿verdad?, el Ministerio Administrativo y el Ministerio de la Presidencia, que en un momento Economía estaba ahí adentro. Cuando, antes de ser claramente el secretario técnico, eso te suena. Dice, cóntale, mira, es posible tú tener un secretariado técnico que la presidencia está, y es lógico, el asesor de la presidencia era economía. Ya tú tienes este ministerio, y lo que se hizo al final fue tratar de volver un poquito ahí y devolverlo, digamos, debajo de la presidencia, aunque hay algunas funciones que se le pasan al Ministerio de Hacienda. Un buen ensayo, vamos a ver qué pasa, pero esa es mi punto de vista. Jacqueline Mora, muchísimas gracias. Te esperamos pronto. Gracias. Nos vamos a comercial. En la entrevista breve vamos a comenzar con Cidy Roque, ella es periodista y aspira a la presidencia del Instituto de Prevención y Protección del Periodista.